días, buenas tardes. Soy Bruno. Vamos a hacerle una entrevista a usted, señor Jorge, de su vida personal. Estamos en el bloque 4 de Español 2. El proyecto 10 consiste en hacer una entrevista y luego vamos a hacer un video con fotografías. De acuerdo. Van a hacer preguntas de su vida. ¿Empezamos? Claro que sí. Ok, la primera pregunta es, ¿cuál fue tu primer trabajo? Mi primer trabajo, pues hace muchos años. Oficial fue a los 13 años en unos laboratorios donde se procesaba la penicilina. Entonces era un laboratorio muy pequeño. Entonces ahí teníamos que esterilizar los frasquitos, etiquetarlos a mano, todo era manual, armar las cajitas y luego ponerles sus botellitas de agua y luego los taponcitos esos azules que tiene para la jeringa, para meter la jeringa, llevan otra tapita metálica y eso se llama engargolar. Entonces hay una máquina con unas aspas que van girando y van bajando con una maquinita y se van cerrando para cerrar la tapita de metálica y entonces queda ya muy bien cerrada. Eso se llama engargolar. Entonces todos los procesos en el laboratorio, todos interveníamos. Eran aproximadamente como 25 muchachas y 5 muchachitos, jovencitos igual que yo. Ese fue mi primer trabajo oficial, laboratorio sentí en la avenida Cuauhtémoc. ¿En DF? En el Distrito Federal. En el Distrito Federal. La segunda pregunta es, ¿cómo fue su infancia? Muy feliz. General. Muy feliz, éramos muy felices porque pues éramos mi madre, mi hermano y yo, nada más. Mi papá ya no estaba con nosotros, ya se habían separado. Entonces mi madre trabajaba y nosotros éramos muy libres, siempre andábamos en la calle, pero al mismo tiempo, cuando salía mi madre de trabajar, cuando llegaba de trabajar, nos reuníamos y pasábamos muchas horas juntos. Entonces siempre, pues que al café, casi siempre comíamos fuera de la casa. En la casa casi nunca había nada. Entonces estábamos abonados a restaurancitos. Entonces teníamos acceso a comer en uno, en otro, lo que nosotros quisiéramos, y ahí comíamos perfectamente bien. Y en las noches mi mamá nos llevó a cenar. ¿Qué tacos? ¿Qué quesadillas? ¿Qué al café con los chinos, discos, etcétera? Pues era una infancia muy agradable, muy bonita. Teníamos, esto fue en la colonia Roma. Entonces estábamos reunidos de puras familias judías, árabes. Y los primeros, era una colonia donde empezaban a hacer los mexicanos los primeros en tener el acceso al dinero. Entonces teníamos amigos de muy buena fortuna, tenían dinero, eran riquillos. Yo tenía un amigo que se llama Memo y fueron los primeros en tener coche, los primeros en tener televisión en su casa, y pues éramos tan amigos que yo casi me la pasaba en su casa con ellos. Entonces, pues sí, también, repito, teníamos la libertad de que nos íbamos al cine casi cada tercer día, en los domingos nos íbamos a las matines a diferentes cines de la colonia Roma, al Balmori, al México, al Roma, al Royal, etcétera. Había muchas salas de cine donde se hacían esas matines y ahí íbamos a pasar nuestros domingos. Éramos una familia feliz. Ok. ¿Hubo algún momento que le haya marcado la vida? ¿O muchos momentos? Hay muchos momentos. Yo creo que en la vida nunca puedes decir este fue el primero, o el segundo, o el tercero. Siempre dices, este es el primero, pero no sé, a lo mejor mañana pasado me va a marcar otro suceso especial en mi vida, ¿no? Uno de los primeros fue el haber entrado a estudiar radio y televisión. Y un momento muy significativo en mi vida fue cuando estaba yo estudiando radio y televisión, cuando llegó un señor y necesitaba una asistente para una estación de radio. Y mi maestro me recomendó a mí porque pues no tenía, no iba a cobrar mucho dinero, y decía mi maestro pues, que tenía bastantes aptitudes para mi trabajo.
y ese señor me contrató y a los 14 años y medio empecé a trabajar en una estación de radio. Y ese fue el primer impacto. A mí que tanto me gustaba la música, encontrarme lleno de discos, lleno de aparatos, lleno de equipos. Yo desde chiquito rompía cuando se rompió un radio, lo terminaba de romper y luego yo lo armaba. Por eso me gustó estudiar radio y televisión, porque tenía facilidad para ese tipo de circuitos y aprender, y yo ya me los sabía de memoria, físicamente. Ya después con los diagramas, ya supe, y aprendí sus nombres, que no sabía qué eran. Entonces había resistencias, condensadores, bulbos, etcétera, que ya no existen por supuesto, pero ya los conocía físicamente. Pero cada pieza y cada circuito, y ya sabía por dónde iba cada conexión, pero no sabía. Eso me facilitó a mí las cosas para aprender rápido a estudiar radio. Pero te repito, mi mayor impacto fue encontrarme de repente trabajando en una estación de radio, que era lo máximo para mí, ¿no? ¿Viajó de joven? ¿Viajaba? Sí, cómo no. Cuando me salió una temporada de radio, que ahí era un trabajo encerrado, estás las 24 horas encerrado en una cabina de grabación o de operación o de lo que sea. Entonces de repente pues me salí, me fui de promotor a una compañía de discos, a la RCA Víctor. Entonces por necesidad de mi mismo trabajo tenía que estar viajando a toda la República a visitar a las radiodifusoras, algunas veces con artistas, algunas veces yo solo, para llevar las novedades de los discos que estaban saliendo al mercado. Entonces sí recorrí toda la República. ¿Cómo conoció a su esposa? ¿Cómo la conoció? En el medio del radio, en el medio del disco en el que yo estaba, pues lógicamente mis amigos eran locutores, y uno de ellos era un muy querido amigo mío, que se llama Félix Suano. Entonces, como te repito, mi madre trabajaba y todo, éramos una familia feliz, pero casi no festejábamos las Navidades ni los Años Nuevos, porque cada quien tenía su asunto, ¿no? Mi hermano con la novia, yo me la pasaba casi siempre trabajando en una estación de radio, pero cuando no trabajaba, los fines de año me la pasaba con ese señor Félix Suano en su casa. Entonces, hace 50 años, exactamente hace 50 años, fui a una fiesta de fin de año, y ahí estábamos festejando el fin de año, y llegó un señor, un amigo, otro amigo, que se acababa de casar ese día por el civil, con su esposa y la hermana de su esposa. Y yo iba con mi madre a festejar el fin de año. Y yo pues con mis amigos, platicando como siempre de radio, de discos, de música, y me dijo mi mamá, dice, no seas mal educado, aquí hay una señorita, baila con ella. Entonces, pues empecé a bailar con ella. Sí, pues ya nos empezamos a gustar y todo, hicimos cita para vernos otro día. Al otro día no nos vimos, hasta 4 meses después nos volvimos a reencontrar y fue cuando nos hicimos novios, pero eso ya hace 50 años. Y esa fue la primera vez que conocí a tu abuela, que es mi esposa. ¿Cuál ha sido en su trabajo uno de sus mejores momentos que ha tenido? Pues yo creo que mis mejores momentos siempre fueron los mismos, siempre trabajar. El mejor momento para cada ser humano es levantarte en las mañanas y tener que saber que tienes una responsabilidad que tienes que llevar a cabo y realizarla. Y además yo estaba en un trabajo maravilloso, porque es lo que más me ha gustado. Escuchar música, producir, escribir. Yo hacía guiones para programas infantiles, para noticieros. Entonces ese es un trabajo inacabable, siempre estás ocupado.
no tienes un momento de descanso, porque siempre hay necesidades que tienes que cubrir de inmediato en una cabina de radio. Entonces muchas veces hay locutores que no tienen la capacidad para improvisar, entonces le tienes que dar todos los datos. Ahora, ya en la actualidad ya todo es muy moderno, prenden su computadora y ahí sacan muchos datos, pero en aquellos años no había computadoras. Entonces yo estaba en la cabina de locutores o a un lado de la cabina de locutores viendo las necesidades de cada programa y de cada locutor y les escribía las notas de lo que tenían que decir, incluso algunos anuncios comerciales que antes no eran grabados. Se ponían en una libreta que se llama bitácora y ahí tenían que leer en determinado horario determinado anuncio comercial. Entonces hacía también anuncios comerciales y todo. Entonces siempre estás ocupado. Entonces a mí me fascinaba y me sigue fascinando todavía. Y además me pagaban, entonces eso es muy bonito. Entonces esos son mis mejores momentos que no han pasado. ¿En dónde vivía de niño? ¿Cómo era el lugar donde vivía? Te repito, yo viví muchos años en la colonia Roma. La colonia Roma era una colonia vieja, muy tradicional, y en aquellos años, al principio era de la gente elegante de México. Ahí vivía, por ejemplo, el presidente Álvaro Obregón y mucha gente de esa categoría, políticos, empresarios. Era una colonia de gente rica. Emigraron cuando se fueron a Polanco primero, o a Las Lomas, que apenas empezaba a construirse y se fueron allá. Y esas casas las empezaron a ocupar judíos y árabes. Entonces se convirtió en una colonia muy cosmopolita porque había de todo, ¿no? Había árabes, franceses, alemanes, había de todo. Entonces era una colonia muy, muy hermosa, había unos grandes parques con grandes jardines, el Ajusco, el Parque Estadio, el Parque España, la Avenida Álvaro Obregón, que era de mucha tradición en aquellos años, la colonia Condesa, donde años antes había un circuito donde se hacían primero carreras de caballos y después carreras de automóviles. Entonces era una colonia muy hermosa, muy bonita, y que, pues, tengo entendido, después cayó en una decadencia muy especial, y más con los temblores de 1985. Pero ahora ha vuelto a renacer, hay muchas bibliotecas, hay muchos restaurantes tipo francés con sus mesitas a la calle, en las grandes avenidas. Ha revivido mucho y ahorita es una de las colonias más exclusivas de la Ciudad de México. ¿Cuántos trabajos ha tenido, más o menos, o cuáles le han gustado más, aparte del radio? Mira, trabajos he tenido, digamos, 2, o si es posible, 1. La música. Ahora, el hecho de haber entrado a trabajar, te repito, cuando entré a los 14 años y medio en una estación de radio, me salí porque en el 57 hubo un temblor y se cayó el edificio donde trabajábamos y la estación estaba en un 10º piso. Entonces, otro radiodifusor, dueño de Radio Centro, don Pancho Aguirre, compró esta estación de radio con todo y personal, y fue como yo entré a Radio Centro, a las que es de artículo 123. Y ahí estuve 5 años, pero cuando me llamaron para irme a trabajar a una grabadora, me llamó mucho la atención el de conocer artistas, el viajar y todo esto. Fue cuando me salí del radio, pero estaba ligado, porque como promotor tenía que estar visitando a todas las estaciones de radio. O sea que era lo mismo nada más que por fuera. Entonces yo les alimentaba de discos, de ideas y todo. Y pues era una continuidad, era una continuación de mi trabajo. Años después regresé al radio. Bueno, en discos empecé como promotor y terminé como director artístico, dirigiendo a grandes artistas.
pues ya de mis últimas grabaciones que realicé fue la del Chespirito, a la Chilindrina y a todos los personajes de esa serie tan famosa de televisión. Yo soy el productor de todas esas grabaciones. Entonces toda esa gente famosa la ha conocido. Claro que Muchos sí. de los famosos mexicanos. Claro que sí, conviví con mucha gente que pues, muchas veces, muchos ya han desaparecido. Fui muy amigo y ayudante de José Alfredo Jiménez, por decirte algo, uno de los mejores y más grandes compositores que hay en México. Pero el estar en una grabadora, primero como promotor y después como director artístico, pues me permitió conocer a una gran cantidad de músicos, de cantantes, de arreglistas, de todo lo que está relacionado con la industria del disco. Entonces sí es muy importante, y tanto nacional como internacional, porque llegué a conocer artistas pues, como Gilbert Bécaud de Francia, o jazzistas norteamericanos, o cantantes norteamericanos también muy famosos. O sea, eso me permitía el estar en este trabajo. Brasileños, italianos, franceses, alemanes. Entonces, es maravilloso trabajar en la industria del disco. ¿Qué le gusta hacer en sus tiempos libres? Escribir. Yo escribo mucho y escuchar música. Me gusta mucho la música clásica, principalmente la ópera, pero escribir es lo que más me satisface. Lo que más me satisface. Ya terminé 4 libros, 2 de radio, uno sobre la industria del disco, y estoy terminando uno sobre la revista musical que hubo en México, las carpas, los cómicos, los artistas desde el principio del siglo XX, desde el principio del siglo XX. Creo que es un documento porque hay mucha gente que desconoce eso, tú no sabes lo que es una carpa o qué fue una carpa. Entonces yo ahí en este libro estoy reviviendo lo que fue y por qué nacieron las carpas, cuál es su historia, el por qué desaparecieron. Creo que son datos que requiere la juventud requiere conocerlos, porque son datos que pues están escritos aisladamente por diferentes autores, pero no hay una concentración de esa idea en un solo libro todavía. Eso es lo que yo pretendo, dejar una constancia de lo que fue la Carpa en México, la revista musical. ¿Le gusta leer? Mucho. ¿Qué tipos de libros lee? Todo, absolutamente de todo, de acuerdo a mi estado de ánimo, de acuerdo a las necesidades. Hay veces que, pues ahorita con el asunto del problema de la ley del petróleo, de la energética, pues leo todo lo relacionado con el petróleo porque me gusta saber de cuál es el problema, cuál es la esencia. Y así cualquier tema. Me gusta mucho leer sobre los medios de comunicación, sobre las nuevas tecnologías que vienen. Leo de todo. Me gustan mucho las biografías de músicos. De gentes famosas, no nada más de músicos, de personajes famosos. Shakespeare, Oscar Wilde, Platón, Sócrates, o sea, de todo, históricos. Me gusta mucho la historia también. ¿Cuáles han sido los mejores recuerdos que ha tenido fuera del trabajo? Pues los mejores recuerdos que he tenido pues han sido pues sí personales. Pues no sé, el haber conocido a alguna muchacha, por ejemplo, en mi juventud, de la cual me enamoré y que pues se perdió en el tiempo por determinadas formas, pero que me dejó una huella muy honda en mi corazón. Algún amigo que conocí, como que te digo que era niño rico, Memo. Ese dejó una huella muy fuerte en mí porque juntos aprendimos a leer, juntos aprendimos a escribir, juntos leíamos, juntos oíamos música, entonces siempre estábamos buscando formas de superarnos.
Entonces no nos quedábamos nada más para jugar o para divertirnos, no. Sus padres, sus hermanos, uno que era doctor, la otra era química y todo, eran gente que siempre estaba estudiando, entonces eso pues nos impulsaba a nosotros a copiarlos. Decir, ¿por qué estudian? Bueno, vamos a estudiar, ¿no? Eso también me dejó una huella muy profunda. Viajes, bueno, pues un viaje que hice a Cuba, por ejemplo, conocí gente maravillosa en Cuba. Toda su gente, no una gente en específico, toda su gente maravillosa, sus costumbres, sus ritos, su música, su forma de ser, hasta su desgracia de estar en un régimen como el que tienen, ha sido muy interesante. Otro pues más impresionante o similar al de Cuba, que es lo opuesto, fue cuando pudimos viajar al Japón, encontrarnos con esa cultura tan diferente a nosotros, tan especial, y ser tan bien recibidos en un lugar tan lejano y sin conocer el idioma, porque el japonés, pues olvídate, si el inglés es difícil, ahora imagínate comunicarte en japonés, y sin embargo logramos la comunicación, logramos entendernos, logramos convivir, y fue un viaje maravilloso ese que hicimos al Japón. Esas son impresiones bastante fuertes que te deja la vida, independientemente de otras que se van olvidando, pero que en algún viaje, ya sea como el trabajo que te digo, que yo recorrí toda la República, el descubrir nuevas formas de vida, nuevas formas de ser, porque en aquellos años no es como ahora que encuentras trolebuses, que encuentras aviones para cualquier parte. No, ahí a veces había que viajar un tramo en camión, otro en coche, y otras veces llegué a viajar en burro para llegar a alguna población. Y digo burro porque no había caballos, o sea, un burrito que nos encontraba, pues nosotros lo llevábamos, pues órale, y a viajar en burro. Entonces, todo eso, el ver esos paisajes, el conocer ese México desconocido para muchos, te deja una fuerte impresión que no se te olvida. Bueno, pues es todo. Muchas gracias. Al contrario, estoy a tus órdenes. Ok, gracias. Ah, Ya, dale.